Señor Sánchez, yo le pregunto, si usted ríase, pero a mí no hace ni pizca de gracia. Y a muchos españoles tampoco. Señor Sánchez, ¿usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, ¿sí o no? Y ya le digo yo lo que va usted a hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos, porque a usted por estar un cuarto de hora más en Moncloa le vale todo, y porque el señor Iceta ya lo dijo. El señor Iceta en campaña dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. La señora Teresa Cunillera, que es del Partido Socialista, dijo que había que indultarles, y ustedes callan y otorgan. A mí me avergüenza que los presupuestos de mi país se negocien en una cárcel, señor Sánchez. Hace aproximadamente un mes conocíamos en España la noticia de que el Tribunal Supremo, y cito, se opone rotundamente a conceder cualquier forma de indulto, incluso el parcial, a los 12 condenados en el juicio del Procés. Muy al contrario, los magistrados consideran que la medida de gracia sería una solución inaceptable, ya que no se da en este caso ninguna de las tres razones que prevé la ley, justicia, equidad y utilidad pública para la concesión de un indulto. Señores, con respecto a este tema de los indultos, el Tribunal Supremo hizo hasta un informe, y el juez Marchena, que fue uno de los ponentes, concluye, entre otras razones, que el delito es inaceptable por no tener la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento por parte de los condenados. Sobre este mismo informe del Tribunal Supremo, el socialista Alfonso Guerra dijo lo siguiente. Y el propio gobierno no se da cuenta que es que si dice eso el informe es que no se lo puede dar, es que sería un acto ilegal. Es así de sencillo. Hay muchas más irregularidades en la petición de ese indulto, porque los indultos son individuales y la ley lo establece absolutamente, que la petición de indulto es para un penado. Bueno, pues todas las peticiones que han hecho, todas son colectivas, los del proceso, no para esta persona, otro para esta persona, no, todo colectivo. Eso también anula la capacidad de esa petición. Es decir, que yo tengo clarísimo que el indulto no se puede dar, además no se debe dar. Políticamente creo que no se debe, pero es que yo creo que no se puede. Fíjense si hay un dato revelador que apoya mi tesis. Es que este indulto, si fuera de libre disposición del gobierno, completamente arbitrario, no tendría recurso. ¿Qué va a recurrir usted si es como quiera el gobierno? Y hay un recurso, se puede recurrir después de que el gobierno tome una decisión. Es decir, que políticamente es totalmente indeseable, jurídicamente no es legal. Además de Alfonso Guerra, se sumaron a esta misma opinión el expresidente del gobierno, Felipe González, que dijo que en estas condiciones él no lo haría. También se sumó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que dijo que más que una medida de gracia le parecía una enorme desgracia y que los indultos nunca deberían ser ni de origen ni de finalidad política. Y también se unió a esta opinión Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, que llegaba textualmente a decir lo siguiente: yo defiendo siempre el principio de legalidad y no me gusta nada que se consolide en España la idea de que solo se puede gobernar con los nacionalistas. Señores, estas cuatro personas son gente muy influyente dentro del PSOE, pero eso a Pedro Sánchez le ha dado lo mismo, y no ha tenido el más mínimo reparo en despreciar sus opiniones al presentar ayer su idea unilateral y totalitaria de llevar a cabo los indultos, le pese a quien le pese. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. Estas declaraciones, además de ir en contra del 67% de la opinión de los españoles y de muchos varones de su partido, va en contra de sus propias palabras, porque en repetidas ocasiones del pasado dijo, por activa y por pasiva, o bien que no se concederían indultos de origen político, o bien que se cumplirían hasta el final las sentencias del Tribunal Supremo. Aquí tenemos, por ejemplo, un tuit del 2015 en el que dijo lo siguiente: abriremos un nuevo tiempo, listas abiertas, limitación de mandatos, sin aforamientos ni indultos. Pero es que por aquellas mismas fechas Pedro Sánchez se hartó a decir más mentiras como esta. Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos, y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y que desde luego van a tener que contar siempre
con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. Pero no se lo pierdan, porque en esta rueda de la mentira, Pedro Sánchez aún no había terminado de poner todos sus radios, y cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los sediciosos del Procés, dijo lo siguiente. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Por eso mañana propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Su íntegro cumplimiento. Esas fueron las palabras de Pedro Sánchez. Unas palabras que no tienen valor alguno, habida cuenta de que ayer anunció el indulto de los condenados, pasando por encima de la opinión de la gran mayoría. Oiga, y no se lo pierda, porque en este escenario de la manipulación tampoco se queda atrás José Luis Ábalos, que en un principio nos dijo que para que hubiera indulto primero tenía que haber arrepentimiento, pero luego pocas semanas después se preguntaba en tono jocoso que quién quería el arrepentimiento, dando por sentado que ya se iban a conceder. Que no hay arrepentimiento, ¿y quién lo pide? Lo hemos dicho muchas veces, el indulto significa arrepentimiento. Mentiras y más mentiras, pero sobre todo, y lo peor, actitudes que terminan en hechos que son dictatoriales y que pasan por encima de la opinión de la mayoría. No pactaré con Bildu, no haré a Pablo Iglesias vicepresidente, no acordaré nada con los golpistas, reforzaré el delito de rebelión y no concederé indultos. Ese es Pedro Sánchez, señores, un político aparentemente sin escrúpulos que bajo el argumento falsario de la concordia y el trampantojo de un diálogo sin revanchismo acomete todo tipo de felonías que nadie quiere pero que todos pagamos. Y a poco que uno lo observe puede verle brotar el resentimiento por los poros. Y es que debe ser muy duro observar cómo aquellos a los que estás indultando o bien te hacen el vacío o bien te toman por tonto. Para un ejemplo, un botón. Y es que si han prestado atención a sus declaraciones anteriores, se habrán dado cuenta de que en el acto en el que Pedro Sánchez anunciaba la concesión de los indultos, alguien le increpó gritándole lo siguiente: la independencia es la única solución. Escúchenlo de nuevo. Lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. Lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, pues ahora presta atención a lo siguiente. El gobierno de Aragonés planta al presidente del gobierno. Ningún dirigente independentista en el Liceo. Es decir, señores, que Pedro Sánchez hace un acto para anunciar a bombo y platillo la concesión de los indultos. Se supone que los más interesados en acudir a ese acto serían los líderes del independentismo, ¿no piensa? Pues resulta que esos líderes tienen en tan baja estima a Pedro Sánchez que no acuden. Y para colmo del desplante, alguno que andaba por ahí suelto tiene el coraje de gritarle a la cara, de muy malas maneras y frente a toda su audiencia, que la independencia es la única solución. Y yo no sé cómo lo verán ustedes, señores, pero a mí me da en la nariz que Pedro Sánchez se ve a sí mismo como el presidente de todos los españoles, cuando en realidad no es más que un mentiroso al que ya casi nadie respeta. Pero es que además de tener el enemigo dentro, lo tiene fuera, porque al salir el evento tuvo que contemplar la realidad de la España que nos está dejando, que es la España de la miseria social y la confrontación callejera. Y eso fue lo que se encontró al salir, señores, una turba de gente increpándole y alzando gritos de fuera las fuerzas de ocupación. Tiene que ser muy duro contemplar cómo los discípulos de aquellos a los que estás indultando te tratan de gilipollas para arriba. Pero tiene que ser aún más duro todavía comprobar cómo aquellos a los que estás chupándole la bota te pegan en la boca con 4 desmanes inolvidables. No acudir al acto, increparte como a un corrupto, admitir que no hay arrepentimiento y que lo volverán a hacer, y mofarse de tu actitud al ir diciendo por ahí que haber conseguido el indulto es una muestra de la debilidad del Estado español. La madre que me parió, señores. Yo no sé ustedes, pero si en vista de estos acontecimientos tuviera que describir a Pedro el farandulero, probablemente terminaría diciendo que es un masoquista redomado con un desdeñable cociente intelectual. Aunque bueno, para serle sincero y de admitirle que en el fondo sé que haga lo que haga, bueno o malo, será únicamente por una razón: mantenerse en el poder como sea y caiga quien caiga. A eso se resume todo, señores, y me compadezco de aquel que todavía subyugado por la narrativa podemonger vaya por ahí creyendo que lo que está haciendo esta gente lo está haciendo por el pueblo, para el pueblo y desde el pueblo. Tararí que te vi. Señores, Pedro Sánchez hace y deshace a su antojo y no parece importarle el hecho de caer en las contradicciones más flagrantes. Y en vista de esta actitud no me extraña que haya habido una inmensa marea de reacciones que ha inundado las redes sociales con la tendencia golpe de Estado o con el hashtag traidor.
Oiga, yo sigo diciendo lo mismo, no dimite nadie y nadie pide disculpas. Y mientras unos pocos practican la inmundicia institucional, el resto nos quedamos a dos velas, intentando manejar con más o menos tacto el ruinoso naufragio al que nos aboca este gobierno. Porque si ahora han conseguido los indultos, ¿qué nos separa de la amnistía o del referéndum? Y señores, cuando he dicho que hay que manejar todo esto con tacto, me refiero a mordiéndome la lengua, porque se está poniendo muy de moda eso de invisibilizar tu trabajo si acaso hablas de temas complicados. ¿Y cuándo se complica un tema? Podrá usted preguntarse. Pues no hay que hacer logaritmos ni integrales, porque hoy un día basta con disentir de la narrativa oficial de lo políticamente correcto. Ni se puede hablar a las claras, ni se puede actuar a las maduras. Por eso yo aquí, desde mi teatro, que es el vuestro, me limito simplemente a ser un bufón que dice cosas sin demasiada importancia y marcadas por un humor en ocasiones sin sustancia. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Pero bueno, señores, para no quedarnos con este mal sabor de boca, me voy a despedir con una anécdota que me ha parecido preciosa, por no decir poética, en los tiempos que corren. Y es que resulta que el otro día pillaron a Rufián tomándose tan tranquilo un pisco labis en una taberna y alguien, en su sano juicio, quiso darle la bienvenida, como van a ver ustedes a continuación. Que pasen buena tarde. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y ser bienvenidos al Teatro de Will.